Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, Venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Abra su Biblia, por favor, y vamos al libro de Mateo, capítulo 4, y el verso 18. Mateo capítulo 4, verso 18, me dice un amén cuando lo tenga listo. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. ¿Me ayuda a leerlo? ¿Sí? ¿Cómo dice el verso 18? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Qué dice el verso 19? Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Hasta ahí vamos a leer, y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. En la mañana nuestro pastor tocó un tema que empezó con Marcos capítulo 9 y el verso número 1. Y dice en Marcos capítulo 9 verso 1, dice: también les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan, ¿qué dice ahí? Visto el reino de Dios venido con poder. Y el verso 2 dice en Marcos capítulo 9, 6 días después, Jesús, ¿qué dice ahí enseguida? Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Mire, qué hermosa es la palabra de Dios. En la mañana nos gozamos con el mensaje que nuestro pastor nos compartió. Y si estuvimos al pendiente, Dios nos reveló algo especial, de que ahora estamos en el reino de Dios y que podemos disfrutar de las bendiciones dentro del reino de Dios. Que si alguien viene enfermo, lo único que tiene que hacer es hacerle caso al Señor. Y nos decía el pastor: si no lo han invitado, pues invítese solo, busque cómo meterse a la presencia de Dios. Pero quiero que vayamos y lo veamos desde el punto de vista como Dios nos lo muestra en la palabra del Señor. Y leíamos en Mateo capítulo 4 y el verso 18 algo especial. Y digo algo especial porque está el llamamiento que Dios le hace a Pedro. Ojalá que me vaya comprendiendo. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Una vez más, ¿qué dice el verso 18 de Mateo capítulo 4? ¿Cómo dice? Andando Jesús junto al mar de Galilea, oiga, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. ¿Qué dice el verso siguiente? ¿Cómo dice el verso siguiente? Y les dijo:
venir en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Fíjense bien cómo el Señor nos lo pone en su escritura, y vemos que el Señor le dice a Andrés y a Pedro, le dice: venir en pos de mí, y él dice: y los haré pescadores de hombres. No está diciendo ustedes van a hacer, no, dice: yo los voy a hacer pescadores de hombres. Para poder entender un poquito más el contexto en la palabra del Señor, yo quiero invitarlo para que de pronto, si usted puede, por favor, vayamos a otra escritura ahí en Lucas, por favor, y vamos allá a Lucas y nos vamos a gozar con la palabra del Señor. Amén. Y cuando digo que nos vamos a gozar con la palabra del Señor, es por lo que la misma palabra de Dios nos va mostrando y nos va enseñando. Y yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 5, por favor. Fíjese bien que si usted va directo al verso 10, va a encontrar lo mismo que el Señor le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 4, verso 18. Mantenga siempre en su mente la escritura de Marcos capítulo 9, que el Señor le dice a sus discípulos, ¿verdad? Y llama a 3 de ellos, y sucede algo maravilloso después de que les dice: se transfiguró delante de ellos y pudieron ver, estar presente, meterse en la misma gloria, en el mismo reino de Dios, que delante de ellos, delante de sus ojos, se transfiguró el Señor y vieron el reino de Dios, que de pronto es invisible para muchos. Ojalá que me esté comprendiendo. ¿Cuántos creemos que estamos en el reino de Dios, los que hemos creído en Cristo Jesús? ¿Sí lo creemos o no lo creemos? Pero físicamente, ¿cómo vemos nosotros? Físicamente no estamos viendo el reino de Dios. ¿Sí me está comprendiendo? No, hombre, si lo que ve uno son puros detalles. Ve de pronto cada pequeño detalle, uno se fija en todo porque nuestra vista está puesta aquí en lo que es este mundo. Y esa es nuestra naturaleza. Pero necesitamos meternos a la presencia de Dios. Necesitamos estar constantemente escuchando la invitación que el Señor nos hace a meternos al reino de Dios. Es más, cuando de pronto viene aquel hombre importante, Nicodemo, que era uno de los, entre los judíos, era alguien reconocido. De pronto la escritura nos dice en Juan capítulo 3 que Nicodemo vino a Jesús de noche. Y vino de noche porque de pronto venía escondiéndose de sus colegas, venía escondiéndose de pronto del mismo pueblo, que no quería que se dieran cuenta que venía el Señor Jesús. Y cuando viene el Señor Jesús le dice: Rabí, que traducido quiere decir maestro. Y lo primero que le dice Nicodemo al Señor, dice: sabemos que has venido de Dios, porque las obras que tú haces no las puede hacer nadie si Dios no está con él. En otras palabras, venía reconociendo que algo tenía, que de pronto lo que estaba sucediendo no era normal, que de pronto lo que estaba pasando, ¿y qué era lo que estaba pasando? ¿Sabe lo que estaba pasando? Que los ciegos, oiga, que los ciegos Dios los estaba sanando,
Lo que estaba pasando es que le traían a él toda clase de enfermos. No importa que tuvieran cáncer, no importa que tuvieran leucemia, no importa que de pronto le haya dicho el médico: ya no vas a poder sanar, como aquella mujer que tuvo flujo de sangre por más de 18 años y anduvo médico tras médico, pero se dio cuenta que por el lugar estaba pasando uno que se llamaba Jesús, y ella vino a aquel hombre y le dijo: si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Y al tocar el borde, aquella mujer fue sana. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, denle la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón, porque Él se lo merece. Pero hay algo hermoso, ojalá que me pueda comprender esto, que Nicodemo le dice al Señor: las obras que tú haces no las puede hacer nadie si Dios no está con él. Pero hay algo que hermoso que dice Juan capítulo 3 verso 3. Una vez que el Señor escuchó a Nicodemo, el Señor le dice el Señor a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, nada más para que puedas ver el reino de Dios. Nada más para verlo. Haga de cuenta como muchos de nosotros, como que llegó a este país de pronto indocumentado. Yo viví en Tijuana por más de 3 años y veía cómo venían muchos que querían pasar a este lado, y había un alambrado, no estaban los muros de rejas todavía en ese tiempo, nada más había un alambrado. Los que vivían acá de este lado en San Diego de pronto iban, y allá la gente se miraba uno a otro y se hablaban a través del alambrado, y con la migración ahí cuidándolo. Ellos podían ver, pero no podían entrar a este país. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y el Señor le dice a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver. Vaya por favor, para que no le quede duda por ahí, vaya a Juan capítulo 3 verso 3. Bendito sea el nombre del Señor. Si algo me gusta de pronto, hermanos, es que vayamos siempre a la palabra del Señor y que sea Dios hablando a nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ya tiene Juan capítulo 3 verso 3? ¿Qué dice? Puede ser que yo me equivoque y le diga una cosa, y usted tiene que estar seguro de lo que yo le digo. Así es en la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. ¿Qué dice ahí enseguida? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo estaba viendo algo, sabía que había algo de Dios. Oiga, que le trajeron a Jesús un endemoniado, y que nada más al traérselo y nada más al abrir sus labios, aquel hombre fuera libre. Había algo especial. Él podía verlo, pero no lo alcanzaba a comprender. No sé si me está comprendiendo. Lo podía observar, sabía que había algo de Dios, pero a él no lo veía como Dios. ¿Sí me está comprendiendo? A él no lo veía como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo veía como un hombre más, un líder, un hombre que se había puesto de pronto y se había levantado por ahí. Lo veía, pero al mismo tiempo que lo veía, pero es que no podía ver. Veía la obra, pero no estaba viendo el reino de Dios. Y mire qué bendición que los que estamos aquí hemos nacido de nuevo. Qué bendición que los que estamos aquí, Dios nos ha traído a su reino y ahora somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón, porque Él se la merece. Y el Señor le dice: te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver. Nada más para que puedas ver, no para que entres, para que puedas ver el reino de Dios. Y yo creo que cuando le contestó el Señor, se agarró la cabeza y se rascó. ¿Y de qué me está hablando? Yo creo
Como cuando a uno le dan una noticia que no alcanza a digerirla, que se tarda en pasar aquello y se agarra la cabeza tratando de comprender aquello. Y de pronto Nicodemo le dice: Señor, ¿cómo un hombre puede nacer de nuevo ya siendo viejo? Mira, ya estoy viejo. Y tú me sales con que me es necesario nacer de nuevo. Quiere decir que dentro del corazoncito de Nicodemo había el deseo de ver el reino de Dios. Había algo que lo movía, lo llevaba a querer investigar. Y en su manera de comprender, en su manera de entender las cosas, le dice el Señor: Señor, ¿cómo se pueden hacer de nuevo? ¿Acaso un hombre ya siendo viejo puede entrar al vientre de su madre y volver a nacer de nuevo? Decía, como que no. Como que no. Él estaba queriendo poner un parche en un vestido nuevo. Pero el Señor habla que nadie puede poner un parche nuevo en un vestido viejo. Tiene que estar vestido completamente. Tiene que tener un vestido nuevo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando él termina el verso 5 de Juan capítulo 3, ¿qué dice el verso 5 de Juan capítulo 3? ¿Cómo dice? De cierto, les responde el Señor Jesús a Nicodemo y le dice por segunda vez lo mismo que le está diciendo en el verso 3. Pero le dice algo más: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Como diciendo, no puede participar. Y mire qué bendición la que tenemos nosotros. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo aquí en este lugar? ¿En cuántos mora el Espíritu de Dios de los que estamos aquí? ¿En cuántos mora el mismo Dios, verdad? En forma de Espíritu dentro de nuestro corazón, bendito. Pero siendo honestos, denle la gloria. Yo me detengo y usted ensalte el nombre poderoso del Señor. Pero siendo honestos, ¿cuántos batallamos todavía con nuestra carnita? Yo creo que la mayoría, no hay nadie que no batalle. Todos batallamos. Y mire, aquí es donde yo quiero que vayamos comprendiendo, y ojalá que me dé el tiempo, pero espero que se goce. En Mateo capítulo 4, verso 18, encontramos que el Señor Jesús iba caminando por el mar de Galilea. Así dice así la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice que vio a dos hermanos, vio a dos hombres ahí. Y cuando vio a aquellos hombres, vaya por favor, dígame qué dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, verso 18. ¿Cómo dice? Alguien que me lo diga más fuerte. Mateo capítulo 4, verso 18. ¿Qué dice? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro. Aquí vaya poniendo atención. Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Aquí nada más encontramos en la escritura al Señor Jesús diciéndole a Andrés y a Simón o a Pedro, diciéndolo que echaran la red en la mar. ¿Sí me va comprendiendo hasta aquí? No nos da más detalles, pero por eso lo llevé a Lucas capítulo 5, para que pudiéramos ver que en Lucas capítulo 5, vamos de nuevo ahí por favor, Lucas capítulo 5, el verso 10. Y nos da un poquito más de detalle.
Vamos a leer desde el verso 4. Vamos a leer desde el verso 1. Lucas capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Mire, en Lucas capítulo 5 verso 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, levantaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual, ¿qué dice ahí? Ponga atención a la palabra de Dios. ¿La cual era de quién? ¿Se da cuenta que ahí no dice Simón Pedro? Nada más dice Simón. La cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, una vez más, ¿cómo dice ahí el nombre? ¿Dice Simón Pedro o dice Simón solamente? ¿Por qué le estoy haciendo énfasis en el nombre? Porque quiero que de alguna forma usted pueda ver al hombre en su persona, de cierta manera, en su carne, antes de que de pronto el Señor lo llame Pedro. ¿Por qué? Porque el Señor le está diciendo, lo leíamos en Mateo capítulo 4, verso 18, verso 19, que el Señor les dice: yo los voy a hacer pescadores de hombre. En otras palabras, aquí no tiene nada que ver el esfuerzo humano o el esfuerzo físico. Aquí tenemos que darnos cuenta que si de pronto alguien tiene que obrar dentro del hombre, nosotros no podemos cambiar, ni nunca hemos podido hacer nada por nosotros mismos. Pero si de pronto dejamos que el Señor empiece a trabajar en nosotros, aquel que nos llamó es el que empezó la obra en nosotros, y el mismo que nos llamó va a hacer que todo nuestro ser sea transformado y sea cambiado de tal manera que al final, a como va pasando el tiempo de estar caminando en la carne, empecemos a caminar en el reino de Dios y empecemos a vivir bajo la voluntad de Dios. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón, porque Él se la merece. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos, dele la gloria al Rey, dele la gloria al Señor, porque eso es lo que Él merece, la gloria y la honra de parte nuestra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos comprendiendo hasta aquí? ¿Cuántos batallamos todavía nosotros? Deje levantar mi mano yo primero. ¿Verdad que batallamos? Porque somos de carne y hueso. De pronto va pasando alguien y nos ve y sentimos que nos miró mal, y nos miró mal. Porque hay que ser honestos, si nos miran mal. Dicen por ahí, hay veces que les caemos gordos. Aunque estemos delgaditos, les caemos gordos. Va a decir, hermano, usted no está tan delgadito. Pero quiero que me vaya poniendo atención. Y lo que pasa que dentro de nosotros hay dos naturalezas: la humana, la terrenal. Y desde el momento que creímos en Cristo Jesús, que lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida, Él nos mete al reino de Dios. Y al meternos al reino de Dios, espera que nosotros le demos el control de todo nuestro ser, para que podamos ver la gloria, para que de cierta manera delante de nuestros ojos sea transfigurado y resplandezca el sol de justicia, resplandezca la luz de Dios a través de nosotros, y que la gente pueda ver en nosotros no al viejo hombre, sino al nuevo hombre que ha nacido en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Vamos, denle la gloria al Señor con todo el corazón.
Y es un proceso. En algunos Dios los cambia de la noche a la mañana. En otros batalla un poquito, como conmigo. ¿Cómo ha batallado el Señor? ¿Con usted no ha batallado el Señor? Pero está trabajando. Está haciendo la obra. Y mire, veamos que en Lucas capítulo 5 a mí me llama la atención. Y hermano, es que hay veces que hay que poner atención a cada detallito. Y hay una enseñanza preciosa que usted lee en la palabra del Señor en Lucas capítulo 5. El verso 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Pedro, así dice. ¿Con quién está hablando? Con Simón. ¿Quién le puso Pedro a Simón? El Señor Jesús. Y mire, ojalá que me vaya poniendo atención. Por eso el tema de este día yo le puse Simón o Pedro. Porque hay veces que usted va a encontrar en la escritura que el Señor le dice Simón. Y eso como que cala cuando entendemos el mensaje. Como que es una llamada de atención de una manera muy especial. Que si entendemos el mensaje cuando nos llame Simón el Señor, como que sentimos que estamos actuando fuera del reino de Dios y no en la voluntad del Señor. Mire, en Mateo capítulo 4 verso 18 nada más vemos que el Señor está llamando a estos dos. Después llama a Jacobo y a Juan, pero nos vamos a centrar nada más en esta parte de la escritura, porque si no, no nos alcanza. De pronto no me alcanza el tiempo. Si nos centramos en otros más, menos. Pero nos vamos a centrar nada más en Pedro. Y vemos que allá en Mateo capítulo 4 verso 18 nada más vemos que está el llamamiento. Pero cuando estamos leyendo un poquito más en Lucas, para empezar en el verso 4, vemos que el Señor le está diciendo a Simón. Mire cómo lo está llamando. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿qué dice enseguida? Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y mire la respuesta de Pedro. ¿Qué le responde? No, hombre, es más, en esta noche. No, mejor no me meto ahí porque. Pero miren la respuesta de Pedro. ¿Qué le responde Pedro al Señor? Verso 5. ¿Ya lo tiene? Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche tenía que respingar el hombre. Tenía que salir rezongón, dice la hermana. Maestro, toda la noche hemos, ¿qué? Estado trabajando, como diciendo, mira, echamos la red a la derecha, la echamos a la izquierda, la echamos atrás, al frente y no pescamos nada. Pero ese es el yo, el hombre respondiendo. ¿Sí me está comprendiendo? Porque muchas veces nosotros podemos tener un problema y vamos y tocamos una puerta y tocamos otra puerta y todas las puertas cerradas. Y de pronto nos desesperamos y empezamos a renegar y le decimos: Señor, ¿por qué a mí me sucede esto? ¿Qué acaso no soy tu hijo? Empezamos a rezongarle al Señor. Y de pronto pues, el Señor trata con nosotros y dice: ve, haz esto. Ah, pero si ya hice esto y ya fui por aquí, ya fui por allá. Como que el Señor dice: cállate, no digas nada, nada más hazme caso. Pero necesitamos que delante de nosotros poder ver el reino de Dios. Si ya hicimos la lucha humanamente, buscamos una solución, no la encontramos y venimos al Señor y el Señor nos dice que no hagamos nada,
que nada más esperemos en Él. Hay que esperar en Él. Y delante de nuestros ojos vamos a ver el reino de Dios obrar de una manera muy especial, porque Él es el Todopoderoso y tiene poder para hacer cosas que de pronto no consideramos que se puedan ser posibles, pero Dios es poderoso. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Nada más que necesitamos, decía nuestro pastor, hermano, si no lo invitaron, métase, aunque no esté invitado, métase. Y sí necesitamos meternos para ver la bendición, para ver la respuesta de Dios, para ver el reino de Dios. Allá le dijo a sus discípulos que algunos de ellos no iban a morir sin ver el reino de Dios. Y mire qué privilegio tenemos nosotros, hermanos. Ya no vemos al Señor Jesús. No lo hemos visto físicamente. Pero desde el momento que creímos que Él murió y que fue sepultado y resucitó al tercer día, ha derramado sobre nosotros su Espíritu y nos ha metido, nos ha bautizado y nos ha metido al reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nada más hay que creerle al Señor. No necesita ver literalmente, necesita creer que el Dios que usted tiene es todopoderoso. Necesita creer que el Dios que usted tiene fue el que hizo el mismo el cielo y la tierra. Necesita creer que el Dios que usted tiene es aquel que le ha dado vida. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Vamos, denle la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón, porque Él se lo merece. Pero necesitamos meternos a la misma presencia del Señor. Oiga, hermano, yo digo, qué feo han de haber sentido los que de pronto veían que todos los enfermos que le traían al Señor eran sanados. Qué feo ha de haber sentido Nicodemo, porque veía y dice: Señor, algo tienes, porque lo que tú haces, como diciendo, ya me hice viejo y no he visto nada de eso, pero lo que tú haces no lo puede hacer nadie. Nadie lo puede hacer si Dios no está con él. Pero estaba viendo al hombre nada más. No se le había revelado que quien estaba delante de él era el mismo Dios todopoderoso. Era el mismo Dios que había tomado forma humana y venía con un trabajo especial para alcanzar y redimir a todos los pecadores. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y hay veces que nosotros, hermanos, siendo honestos, hablo por mí, yo no podré conocer la vida de algunos de acá, podré saber algo, pero no hablo por ustedes. ¿Para qué me voy a entretener pensando en ustedes si yo tengo un tremendo problema con mi carne? Me voy a preocupar por mí, porque y más cuando, imagínense que de pronto leemos la palabra y Dios nos empieza a ministrar y nos empieza a descubrir todo aquello que no le agrada a Dios dentro del reino de Dios. Y bastante trabajo tengo con tratar de buscar de alguna manera de guardarme, cuidarme para el Señor. Que si somos honestos, no nos debería quedar tiempo de andar viendo los demás detalles. Si nos preocupa el estar en el reino de Dios, dentro de la presencia de Dios. Y a mí me llama la atención, hermanos, no sé si me está usted de pronto comprendiendo, no sé si me está entendiendo, que para muchos tal vez no tenga ningún significado. Para mí sí lo tiene, porque es la manera que Dios me lo muestra. Porque por alguna razón encontramos que dice Simón y no dice Pedro en la escritura. ¿Sí me está comprendiendo aquí?
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes y echar vuestras redes para pescar. Verso 5. Mire bien lo que dice el verso 5. ¿Verdad que una vez más dice Simón? ¿Dice o no dice Simón? Y esto está especial. Mire, quiero que por favor así rápidamente vaya a Lucas capítulo 6. Vaya al verso 14. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el verso 14? A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y a Juan, Felipe, Bartolomé. Pero nada más nos quedamos con lo que dice al principio: a Simón. Y mire bien que está una lista. Aquí empieza la lista, el orden que encontramos dentro de la lista. Usted va a encontrar de pronto diferentes listas de los apóstoles. Lo encontramos en Mateo, lo encontramos en Marcos, lo encontramos en Lucas, lo encontramos en el libro de los Hechos. Y en la gran mayoría es muy similar el orden en el cual están escritos los nombres. Pero hay algo especial, que con quien Dios está tratando, y empezamos y leemos, dice Simón. ¿Qué más sigue diciendo? A quien, ¿qué dice ahí enseguida? A quien también llamó Pedro. Haga de cuenta que está hablando y nos está mostrando a un hombre antes de que entre al reino de Dios. Pero le está poniendo un nombre porque espiritualmente está viendo el poder de Dios en Pedro. Ojalá que no lo esté confundiendo. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? ¿Sí me está comprendiendo? Mire, haga de cuenta para que me entienda. Quiero que por favor me haga un favor. Vaya a Santiago capítulo 1 verso 8. Y dígame qué dice Santiago capítulo 1 verso 8. En Santiago capítulo 1 verso 8, haga de cuenta que el Señor está describiendo el carácter de Pedro. Ojalá que me esté comprendiendo. ¿Ya tiene Santiago capítulo 1 verso 8? ¿Qué dice Santiago capítulo 1 verso 8? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjese bien que cuando el Señor está llamando a Simón, Simón tenía en su persona, de acuerdo a lo que vamos a las escrituras, vamos a encontrar que Simón era ansioso, era agresivo. ¿Era o no agresivo Simón? Era esos que parecían un cerillito. Eran un cerillito que rápido se encendía. Cualquier cosa que dijera: Señor, hasta mi vida doy por ti. Y vemos a un Simón que de pronto, cuando ve a su maestro por ahí que lo toman preso, saca la espada y se pone a querer pelear. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Ese era el Simón fuera del reino de Dios. Y a mí me gusta mucho, y me gusta de pronto poner atención en muchos detallitos en la palabra del Señor. Yo le digo: Señor, ¿por qué aquí nada más dice Simón y no dice Pedro? Y de pronto cuando estoy leyendo, de pronto veo que dice: Señor, hombre, ya ni la muela, Señor, ¿quieres que lance la red? Si toda la noche hemos estado trabajando. ¿Sí me está comprendiendo? Que sacaba el yo, el hombre, antes de ver, antes de ser transformado por el poder de Dios.
Y había una razón por la cual la llama Simón. Pero hay veces que lo llama Simón Pedro. Quiere decir que en partes actuaba bien y en partes actuaba como que iba entrando al redil, como que iba entrando en la línea. Y yo digo, ¿cómo me identifico con Pedro yo? Porque hay veces que actúo en la carne como Pedro y hay veces que actúo pues en lo espiritual también. ¿Cuántos tenemos ese problema, hermanos? Hay veces que nos gana la carne. Hay veces, un día vino un hermano y me dice, hermano, me acabo de agarrar a trompadas con un hermano, pero es que me sacaron de mis casillas. Lo que pasó es que le ganó Simón. ¿Sí me está comprendiendo? Pero el Señor le dice, de aquí en adelante ya no vas a ser Simón, vas a ser Pedro, que quiere decir roca. Y una roca es difícil que la muevan, hermano. Pero necesitamos meternos al taller de Jesús el carpintero. Necesitamos meternos al reino de Dios, ponernos en la mesa. Y que si de pronto algo no le agrada al Señor, que venga el alfarero y empiece a moldearnos. Si nos tiene que desbaratar, que nos desbarate, pero que no nos suelte de su mano. Y que el alfarero empiece a trabajar, que el alfarero empiece a hacer de nosotros otra vasija. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Pero necesitamos meternos. Porque siendo realista, hermanos, hay veces que batallamos y no sabemos. Mire, Dios bendiga a mi hermana en la carne. Hablo con ella, tiene problemas. En esta vuelta que fui a México tuve la oportunidad, ya llegando acá, yo la escuché estando con ella, se apartó un ladito y escuché que estaba regañando a su hijo. Y le decía palabras que de pronto lastiman el orgullo. Y le pregunto a mi hermana, ¿y no sientes nada cuando le estás diciendo eso? No, si se lo merece. Porque es así, 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 se lo merece. Y le digo, ¿y qué has logrado? ¿Has logrado algo? No. Le dije, no ha logrado nada. Pero si haces las cosas en el amor de Dios, si dejas que Dios te lleve, las cosas pueden ser diferentes. Nada más te estás enfermando. Nada más estás batallando, estás haciendo coraje y no haces nada. Al último siempre terminas ayudándolo. Porque es tu naturaleza, eres su mamá. Y no importa lo que hagas, sigue siendo tu hijo. Y por más tremendo que sea, siempre lo vas a ayudar. Porque es tu naturaleza. Esa es la manera que Dios actuó con nosotros, le decía a mi hermana. Esa es la manera. Nosotros éramos rebeldes por naturaleza, pero el Dios de los cielos no nos tomó en cuenta nuestra rebeldía y vio en nosotros algo que podía sacar. Nos vio de otra manera, nos vio dentro del reino de Dios, nos vio que ya dentro del reino de Dios podía hacer las cosas diferentes. Ojalá que me estés comprendiendo. Porque muchas veces nos frustramos, hermano, y al último salen hasta peor las cosas. Nos enojamos, hicimos berrinche. ¿Y qué logramos? Nada. Porque estábamos actuando conforme a lo que nosotros sentimos y creímos que es lo correcto. Pero basta dar un paso atrás, meterse al reino de Dios y dejar que el Espíritu de Dios sea el que nos lleve. Pero para esto, hermano, necesitamos que el Señor se transfigure delante de nosotros.
que nos metamos a la presencia del Señor, que vengamos al altar o ahí donde estamos sentados en nuestra banca, cerrar nuestros ojos. Y le digo, cierre sus ojos para que de pronto no le perturbe nada de lo que está viendo. Olvídese lo demás y nada más concéntrese, métase a la presencia de Dios y que el Rey de Reyes empiece a transfigurarse, que empiece a ver un resplandor de luz ahí, que venga, impacte su vida y sea movido a hacer la voluntad de Dios y nos demos cuenta que estamos en el reino de Dios. Y si estamos en el reino de Dios, habrá algo que el Señor no nos pueda conceder. Claro, no incluyendo caprichos, porque hay veces que son caprichos los que queremos. ¿Sí me está comprendiendo? Ah, no, yo quiero aquella casa y la quiero así, así, así. Y algunos enseñan que tienen que pedir y que tienen que pedir como son las cosas, hermano, ¿verdad? Y posiblemente sí, pero hay veces que es más un capricho nuestro que la voluntad de Dios. El Señor dice en su palabra: pedís y se os dará. Pero también hay otro lugar: pedís y pedís mal, porque piden para sus propios deleites. O sea que están pidiendo algo, pero están pidiendo conforme a sus deleites. Y como diciendo el Señor: está bien que pidan, pero no pidan para ustedes, pidan, pero para los demás también, para ser de bendición. Pero para eso necesitamos entrar, meternos al reino de Dios, estar en el reino de Dios. Ya estamos en el reino de Dios, pero necesitamos despertar a la vida espiritual, a la vida del reino de Dios. Y hermanos, si despertamos a esto, hermanos, vamos a ir de victoria en victoria, vamos a ir de triunfo en triunfo, vamos a estar en el trabajo, y estando en el trabajo nos van a ver los compañeros que saben que tenemos un problema, y a nosotros nos ven tan tranquilos, quitados de la pena, que de pronto nos ven y no que este tenía un problema y lo veo tan tranquilo. ¿Qué pasará? ¿Qué estará sucediendo? Y usted lo voltean a ver y se la queda viendo, y usted se sonríe y todavía no les cabe en la cabeza. Están viendo algo que no logran comprender, porque están viendo literalmente, pero usted está en la presencia de Dios, usted está en el reino de Dios, está tranquilo, está confiado, está sereno, hay paz en su corazón, porque sabe que el Rey de Reyes y Señor de Señores está de parte suya. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Vamos, denle la gloria al Señor con todo el corazón. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Y es importante que nos metamos al reino de Dios. Es fácil decirlo, comprenderlo como que cuesta en veces. Como que nos cuesta. ¿Cómo está eso que el reino? Es como Nicodemo: algo tienes, porque lo que tú haces no hay nadie que los pueda hacer. Algo tienes que tener de Dios, porque lo que tú haces no lo puede hacer nadie si Dios no está con él. Pero ¿sabe lo que pasa? Es que Juan el Bautista, en Juan capítulo 3, usted empieza a leer que empieza diciendo a la gente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muere Juan el Bautista, y en Mateo capítulo 4 verso 17 el mismo Señor Jesús le dice a la gente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que está viendo Nicodemo? ¿Qué es lo que está viendo Nicodemo? Ve a un hombre, pero la obra que hace es una obra que se produce y se hace realidad en el reino de los cielos. Que lo que está sucediendo es una obra del reino de los cielos, pero no alcanzaba a comprender cómo un hombre estaba haciendo aquello. Por eso le dice: te es necesario nacer de nuevo. Y si usted me está viendo a través de las redes sociales, necesita un milagro, de pronto no se ha convertido a Cristo, permítame hacerle una invitación. Hoy es el día. Tan sencillo como decirle: Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Porque es importante que venga el arrepentimiento, que venga
que reconozca que ha ofendido a Dios. Y al reconocer que ha ofendido a Dios, eso le va a abrir las puertas para que entre al reino de los cielos y empezar a ver el poder de Dios manifestarse. Pero nos es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Es algo hermoso. Y me gusta, de pronto yo le puse Simón o Pedro, porque en veces, aunque ya estamos en el Señor, en veces nosotros actuamos como Simón y no como Pedro. Miren, en Lucas capítulo 6 y en el verso 14 vemos que el Señor le dice a Simón, y dice enseguida, a quien también llamó Pedro. Pero cuando leemos Lucas capítulo 5, vemos que de pronto, para empezar el verso 4 y el verso 5, vemos al Señor Jesús solamente llamándolo como Simón. ¿Sí me está comprendiendo? Mire, verso 5, una vez más, ya para irle concluyendo. ¿Cuándo nos estamos gozando con la palabra del Señor? Nos estamos gozando con la palabra del Señor. Si le digo que no me alcanza el tiempo a mí. Verso 5, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Como diciendo, voy a echar la red porque tú me estás diciendo. Pero si por mí fuera, ya me cansé, estuve trabajando toda la noche. Y miren, verso 6, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Verso 7, ¿qué dice? Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Mire, hermanos, cuando entramos a la voluntad de Dios, cuando nos metemos al reino de Dios, la bendición empieza a llegar. La bendición, lo que no hemos logrado con un sacrificio humano, con esfuerzos humanos, empezamos a ver la gloria de Dios, empezamos a ver la bendición de Dios. Cuando nos metemos al reino de Dios, Dios empieza a encargarse de todas nuestras cosas. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. Mire cómo cambia. Verso 8, ¿qué dice el verso 8? Y viendo esto, ya ella dice los dos, ¿verdad que sí dice los dos? Y le dice los dos porque en parte actuó en la carne. Y cuando vio la gloria de Dios, cuando vio el poder de Dios. Pero mire lo que dice enseguida. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Se da cuenta por qué lo llama Simón Pedro? Porque primero actúa fuera del reino de Dios, pero al ver la gloria de Dios reconoce que la ha rogado, reconoce que se equivocó, reconoce que pecó delante del Señor y que no es digno de estar contemplando lo que estaban viendo sus ojos. Cuando duró toda la noche pescando y ni un solo pez pudo pescar, y nada más siendo obediente a la palabra de Dios, empezó a ver la bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Y cae postrado, cae de rodillas delante del Señor. Y hoy vamos a caer postrados ante el Señor. Hoy vamos a decirle, Señor, aquí estamos. Hoy le vamos a decir, Señor, necesitamos que nos llenes con tu presencia. Necesitamos, Señor, que seas tú en nosotros. Póngase de pie en esta noche y vamos a hablar con Dios. ¿Cuánto nos gozamos con la palabra del Señor?
Simón o Pedro, ¿cómo queremos actuar en esta noche? ¿Queremos actuar como Simón o queremos creerle al Señor? Si hoy le creemos al Señor, vamos a inclinar nuestro rostro. Algunos van a sentir pasar al altar y nos vamos a postrar delante del Señor y le vamos a decir: Señor, reconozco, apártate de mí, Señor, que soy pecador, pero aquí estoy. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a empezar a ver la gloria de Dios. Ven, hermano, el altar está abierto. Te invito para que vengas al altar y vamos a hablar con el Señor. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hablar con el Señor y vamos a ponernos en las manos de Dios.